¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos. Vamos a estudiar el día de hoy más de su palabra. Gracias por acompañarnos, por abrir la puerta de su hogar para escuchar la palabra del Señor. En nuestro estudio de hoy, número 11, Familias de Fe. Un estudio bastante interesante. Y quiero dar la bienvenida a nuestros acompañantes el día de hoy. Una familia misionera se encuentra con nosotros, hermano Héctor, nuevamente. Sea muy bienvenido. Muchas gracias, Miguel. En esta mañana Dios nos dirija para poder desarrollar este tema. Se encuentra también su esposita, hermana Janet, bienvenida. Gracias una vez más, felices como siempre de poder participar de este programa que realmente es para gran bendición de muchas familias y para beneficio espiritual de cada uno de nosotros. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, por supuesto. ¿Qué les parece si antes de abrir la palabra del Señor y conversar, hacemos una pequeña oración con los televidentes? Hermano Héctor nos dirige. Con gusto. Querido Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Queremos abrir su palabra, queremos pedir el permiso, queremos pedir su Espíritu Santo, tanto para nosotros, para aquellas personas que nos están escuchando. Que nos ayudes a desarrollar este tema que es muy importante para nuestra vida cristiana. Pedimos, Señor, que puedas bendecir a aquellas personas que nos escuchan y que podamos, Señor, seguir desarrollando en la fe, en el crecimiento a tus pies. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de nuestro estudio, Familias de Fe. Y es interesante que podemos ver aquí que cómo puede sobrevivir una familia de fe en medio de una cultura. Porque todo lo que nos rodea ha sido una consecuencia o es una herencia de nuestros antepasados. La cultura que hoy tenemos, en la que nos movemos, nacemos, crecemos y morimos. Pero en medio de esta cultura idólatra, por otro lado, atea, liberal o supersticiosa, Dios desea tener un pueblo que sea la sal de la tierra y la luz del mundo. Por eso nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 15 nos dice que Dios desea que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual podamos resplandecer como luminares en el mundo. Pero dice que necesitamos fe, familias de fe. Yo quiero preguntar, para poder entender o para ser una familia de fe, ¿qué cosa es la fe? Hermano Héctor. Bueno, fe, vamos a ir a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y ahí realmente vamos a encontrar qué es fe. Hebreos 11, capítulo 1. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es algo que la fe no proviene de nosotros, sino que se desarrolla con una comunión con Dios. Podemos decir también que la fe es un regalo, porque no proviene de nosotros. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Y entonces, ¿cómo se desarrolla esa fe en una persona? Bueno, la respuesta también la encontramos en Romanos 10, 17. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En esta ocasión queremos espaciarnos de pronto en la experiencia de algunas familias de fe. Para ello vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos,
Y realmente este capítulo nos menciona muchos personajes que experimentaron una fe viva. Y vamos nuevamente a Hebreos capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos. Versículo 4 y 5 dice: por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El 5 dice: por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 7. Por fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Vamos a ubicarnos en el versículo 8 y 9. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y en el versículo 13 dice que conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas desde lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que realmente en este capítulo 11 encontramos sinnúmero de personajes que experimentaron fe. Pero en este momento vamos a espaciarnos un poquito en la experiencia de Abraham, el llamado el padre de la fe. Ahí es lindo porque encontramos en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1, encontramos el llamado de Abraham. Pero Abraham, cuando sale, después de que Dios le hace llamado, él viene con su sobrino Lot. Y vemos dos familias aquí, porque son dos familias. Vemos una familia especial como Abraham, que sale no por vista, sino en la experiencia de la fe. Pero su sobrino Lot no sale en la experiencia de fe. Y las circunstancias, las pruebas que la vida nos va llevando, ella nos va probando si realmente estamos en fe o estamos por vista. Y vemos en el 12.1. 12.1 que nos habla la palabra de Dios de Génesis. 12.1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces una promesa por fe, no la vio. Ahora vamos en el mismo Génesis, capítulo 13, versículo 10. Ahora vamos a ver la experiencia de Lot. Dice el versículo 10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, y como la tierra de Egipto, entrando en Zoar antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces vemos claro en estos dos versículos que el llamado de Dios hacia Abraham, él lo acepta por fe. Lot va en medio de la circunstancia y ya van avanzando hacia la experiencia de fe, pero Abraham era el que llevaba como que la rienda en cuanto a la fe. Pero ahora vemos Lot que ve un lugar y por vista. Y la palabra de Dios dice que la fe no es por vista. No es por vista. Es por el oír de la palabra. Entonces Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció. Y Dios le hizo una promesa y debía esperar. Pero ahora vemos Lot, él no esperó. En medio de la circunstancia, en medio del camino, fue probado, vio, e inmediatamente recurre a tomar, no en fe, sino por vista. Vemos esa diferencia de esas dos familias, las cuales hoy nos puede ayudar si en este tiempo cómo estamos caminando, por fe o por vista. Y este mundo prácticamente nos educa es para andar por vista. Si no vemos, no creemos. Pero Dios en su palabra nos ha dado su promesa que nosotros podemos tener un caminar sin ver. Y al final está la gran promesa, porque Abraham la obtuvo al final. Amén. Refiriéndose a Lot, un comentario bíblico dice
Lot eligió una tierra que tenía una excelente ubicación y que prometía grandes ganancias. Como resultado de su elección, Lot entró rico y salió sin nada. Hay una enorme diferencia en el resultado final si una persona se coloca donde pueda recibir la mejor ayuda posible de las influencias correctas o si prefiere elegir las ventajas temporales. Hay muchos caminos que llevan a Sodoma. Todos necesitamos colirio para poder discernir el camino que lleva a Dios. Hablando de Lot, porque realmente es un gran contraste en la experiencia de Lot, o sea, y en la de Abraham. Abraham le creyó a Dios y eso es fe, creerle a Dios, porque la fe está basada en obediencia. No puede haber fe sin obediencia, como no puede haber fe sin obras, ¿sí? Entonces vamos a leer un comentario acá con respecto a la experiencia de Abraham. Dice, Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que lo rodeaban y servían a dioses extraños en vez de servir a Jehová. Cuando le llegó el mensaje de Dios, dice, a fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura. La obediencia de Abraham. Dice, no fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar, pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era feraz y el clima era saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. Y algo lindo de rescatar aquí es que Abraham pudo ver, dice la escritora Elena de White, inspirada por el Señor, dice que a Abraham Dios le permitió, en su mente poderse transportar hasta la cruz de Calvario. ¡Qué privilegio! Porque él pudo no solamente experimentar la fe de la promesa de lo que iba a tener, sino de la promesa de que Cristo iba a morir por él. Amén. Y que él iba a ser salvo a través de ese sacrificio. ¡Qué lindo! O sea, por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, porque Dios le permitió esa experiencia. O sea, y ahora vemos la experiencia también cuando Dios lo prueba con su hijo Isaac y pide al hijo como sacrificio. Y vemos allí también que dice que eso simboliza, Isaac simbolizaba la muerte de Cristo, pero Dios probó su corazón y cuando lo vio que lo iba a hacer, le dijo, detén, no le hagas daño al muchacho. Y vemos esa experiencia de fe tan grande. O sea que a medida de que nosotros vayamos avanzando en la vida cristiana, nuestra experiencia cristiana es de pruebas y las pruebas son las que nos llevan a desarrollarnos cada día más en la fe, en el crecimiento hacia Amén. Dios. Y de victorias sobre la cultura que nos rodea. Pero en la familia hoy en día, ¿qué tanto afecta la cultura? Porque nosotros, países católicos, la cultura idólatra, ¿cómo afecta a las familias cristianas esta cultura? ¿Y cómo podemos librarnos de ella? Sí, ahí encontramos, después de Abraham su experiencia, y también es probado también en una experiencia fuerte, cuando no se daba el hijo a Isaac. Y entonces la esposa, Sara, ella lo que hizo fue tomar algo de la cultura y introducirlo allí en la experiencia de fe. Era una cuestión de la cultura que si no podía tener hijo, tomara a la sierva. Pero eso es pecado. Eso es pecado. Y eso era de la tradición humana. Ahí intervino. Pero vemos la misericordia de Dios, que Dios también toma a otros jóvenes y los lleva a una cultura diferente, que fue Daniel y sus amigos, y los lleva a Babilonia. Ellos tenían una cultura totalmente diferente, se alimentaban diferente, pero ellos no se dejaron contaminar por la cultura, se mantuvieron fiel y firmes a Dios en medio de eso.
Amén. Y hoy también igual realmente nos dice la pluma inspirada que debemos ser probados, que cada familia va a ser probada en una experiencia de fe. Estamos en un tiempo realmente difícil donde necesitamos creerle a Dios, porque fe es eso, creerle a Dios. Un comentario dice acá, inspirado, muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificio. Dios tiene una obra para ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto le llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él el sobremanera alto y eterno peso de gloria, con el cual no se puede comparar lo que en este tiempo se padece. Y en ese momento, realmente recordaba una pequeña experiencia en la cual el Señor me tiene. Hubo hace aproximadamente, va a ser para 9 años, tuve que tomar una decisión. El Señor me llamó a una experiencia de fe, me llamó a trabajar para Él de tiempo completo. Tuve que dejar muchas cosas, como dice allí, la pluma inspirada. Bueno, dejé a mis padres en ese momento. Tenía algunos negocios en los cuales yo trabajaba, en unos negocios de ropa, de calzado, y cuando escuché el llamado de Dios, la voz de Dios, pues realmente es el Espíritu Santo. Hay que creerle al Señor. Y por la misericordia de Dios, pues le creí. Entonces, en un momento tuve un dinero que recogí y pues aparentemente hubiese podido comprar un lugar, ¿no? Entendiendo el plan de Dios, una tierra, una finca. ¿Salir de la ciudad o algo así? Sí, salir de la ciudad. Pude hacer eso y realmente lo tuve en mente. Pero le entendí a Dios que Él me necesita, o sea, que Él quería que saliera fuera, lejos de mi familia, porque Él quería prepararme. Así que el Señor me permitió depositar ese dinero en la obra de Dios, ¿sí? En los diferentes ramos de la obra de Dios. Así que despojarme de estas cosas materiales y entonces empezar a servir al Señor. Y realmente, o sea, ¿por qué cuento esto? Lo cuento no para que me vean a mí, para que vean lo que Dios puede hacer cuando le creemos a Él. Así que en estos momentos Dios me ha permitido ir en diferentes lugares. Actualmente estamos en Ecuador, en un pequeño ministerio allí. Empezamos 2 familias y ahorita vemos 7 familias que el Señor nos sostiene, que realmente no recibimos ninguna remuneración económica, pero Dios nos sostiene porque le hemos creído a su palabra. Junto con mi esposo estamos viviendo esa experiencia y allí pues a través de la tierra también y por los diferentes medios Dios nos sostiene y ha sido una gran experiencia. Y lo comento porque quizá hay algunas personas que no saben cómo hacerlo, pero si le creemos a Dios, Dios es fiel, Dios cumple y Dios nos da más de lo que nosotros necesitamos. Entonces, actualmente habemos más o menos unas 7 familias y a las cuales el Señor nos ha permitido apoyarles, ¿no? A poder salir y también experimentar un poquito de esta fe. Amén. Sí, encontramos también de cómo afecta en la cultura. Realmente la cultura tiene bastante peso, pero si nosotros entramos en la cultura celestial, el Señor hace el trabajo porque nosotros no lo podemos hacer. ¿Cuál es la cultura celestial? Perdón que le interrumpa. Es interesante esa. La cultura expresión. celestial quiere decir es que es una cultura diferente a la de este mundo y Él tiene que educarnos a través de la obra del Espíritu Santo, que es contraria. Porque si vemos en el caso de cuando Abraham, el Señor le dice que obedezca por fe, nosotros nos educaron fue por vista y él obedeció sin mirar. Entonces yo le llamo eso cultura celestial, una manera de mirar las cosas, de ver las cosas, de vivir diferente. Pero Dios es el que tiene que implantar a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas
ese medio. Encontramos también el caso de Moisés, para seguir aclarando un poquito. Él se adaptó a la cultura celestial. Él tenía una cultura en Egipto y Dios lo llevó al desierto, lo preparó y ahora él sale con un grupo aproximadamente de 1.500.000, 1.800.000 personas, llevarlas a un desierto. Y prácticamente en la cultura de uno es que si yo no tengo presupuesto para hacer esto, no lo hago. Pero en la cultura del cielo Dios le dio la orden, lleva al pueblo. Y en la cultura de Dios, Él lo alimentó. ¿Cómo hizo Dios para alimentar tantas personas en un solo momento, en un solo día? Si hiciésemos cuenta realmente en la economía de este mundo, nadie lo haría, porque para alimentar 1.500.000 personas diario es mucho. Es increíble. Acá hablando de Moisés dice, por fe Moisés cuando nació fue escondido de sus padres por 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. En el versículo 28 quisiera analizar un poquito esto. Por fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase a ellos. Se necesitaba, cuando hubo la mortandad, la muerte de los primogénitos, Dios le pidió a Moisés y a los israelitas que tenían que poner una señal, ¿cierto?, en sus puertas, en los postes, que los rociaran, que los tiñeran con sangre, ¿verdad?, con la sangre del cordero. Era una señal de obediencia. Ellos realmente no merecían, o sea, ellos estaban igual de pecadores, ellos no merecían nada, pero fue un acto de obediencia y por ese acto de obediencia fue preservado. Le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Sí. Así como Noé le creyó a Dios en su tiempo. Una sola familia condenó al mundo. La fe de esta familia condenó al mundo. Y es el llamado que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Él quiere salvarnos. Quiere salvarnos, Y sí. quiero preguntar, para ir finalizando, ¿qué finalidad tiene la fe en la salvación? Por supuesto, justamente ahí en Hebreos 12, 1, que es el versículo, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque así como tenemos, como creemos, como debemos tener fe para salir cuando Dios nos invite a salir, también debemos creer que Dios es poderoso a través de Jesucristo para limpiarnos del pecado, ¿sí? Y que a través de la sangre de Cristo Jesús podemos ser libres de la condenación del pecado y que también Él tiene el poder para que podamos vencer el pecado que mora en cada uno de nosotros. Realmente necesitamos fe para creerle a Dios. Pero en este tiempo Dios también está haciendo un llamado a su pueblo, a todos nosotros, aquellas personas que nos están mirando también. No sé qué problemas en la fe tenemos y nosotros también, pero Dios le hizo un llamado a Noé y él tuvo que poner todos sus bienes, todas sus cosas y todas sus fuerzas en todo con su familia para hacer el arca. Y él invirtió todo. Ahora el Señor en este tiempo también nos está haciendo ese llamado, que podamos invertir todo lo que tenemos, talentos, bienes, todo, para poder avanzar. Dice precisamente acá, debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira cruel y ardiente, que asolará la tierra y destruirá a los pecadores de ella. Sacrificarlo todo para Dios, ponerlo todo sobre su altar, el yo, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Haceos tesoros en los cielos, donde no puede acercarse ladrón alguno, ni haber orín que corrompa.
Debemos participar de los sufrimientos de Cristo aquí si queremos participar con Él de su gloria más tarde. ¿En dónde encontramos esta cita? Esa la encontramos en el libro Primeros Escritos. El capítulo se llama La marca de la bestia y la página 66. Realmente es muy, muy importante esta cita. Y realmente necesitamos experimentar la fe de Jesús, porque estamos hablando de fe. Pero ¿quién es nuestro mayor ejemplo de fe? Cristo Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo de fe. La fe de Jesús se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús? ¿Qué pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. Amén. La fe que realmente que nos da la certeza que a través de Cristo podemos ser limpiados de todo pecado. Necesitamos creerle al Señor porque en otra cita que quizá no alcanzamos a leer, dice que nos contemplamos a nosotros mismos y si yo me contemplo a mí misma, realmente yo me veo perdida porque no hay todavía debilidades, hay deficiencias. Es cierto que estamos en una experiencia de fe, pero todavía hay debilidades en mí, todavía caigo. Así que, pero el Señor dice que no me contemple a mí, sino que contemple a Cristo, porque fiel es el que prometió. Él prometió que nos restauraría, que nos libertaría del pecado y debemos creerle al Señor. Unas últimas palabras, hermano Héctor. Bueno, es lindo lo que mi esposa leía y realmente dejamos con este texto y la invitación que el Señor quiere en este tiempo es que pongamos todo en el altar porque el Señor está pronto a venir. Y hay una promesa en el libro de Isaías que dice que si obedecemos y somos fieles al Señor y le tenemos fe, nuestro pan y nuestras aguas serán seguros en los tiempos de crisis. Amén. Muchas gracias, hermano Héctor, hermana Yanet. Muchas gracias a ti, amigo y hermano querido. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima.